Ahí sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir a la porción de Coraj, de Coré. Ya, esta porción de la Parashá la tenemos en el libro de Números, o Bamidbar, en el desierto, 16 hasta el capítulo 18. Y como ya hemos revisado anteriormente, los capítulos iniciales, vamos a ir a lo que sería el capítulo 16 desde el 20, ¿ya? De versículo 20 en adelante. Ahí vamos a estar revisando algunos aspectos importantes que nos deja esta porción, ¿ya? Y dice, número 16, 20 al 26, dice, y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Elohim del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Y habló Adonai a Moisés, diciendo, habla a la asamblea, diciendo, subid alrededor de la tienda de Coré. Y se levantó Moisés, y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea, diciendo, apartaos de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Amén. Entonces tenemos aquí, bueno, en los versículos anteriores, vemos cómo cierto Coré se levanta, ¿ya? Coré era descendiente de Leví, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera teníamos una situación en que Coré era superior quizás en nivel de descendencia, ¿ya? Con respecto a Moisés y a Aarón, ¿ya? Y por lo tanto, ellos, si bien como levitas estaban a cargo de todo el oficio en el tabernáculo, principalmente en el atrio exterior, ¿ya? A ellos no le correspondía el sacerdocio, porque el sacerdocio solamente había sido entregado a Aarón, ¿ya? Y específicamente de la descendencia de Aarón se sucedía el sumo sacerdocio, ¿ya? Entonces vemos allí de alguna manera un reclamo, ¿cierto?, de autoridad en la cual ellos también querían imponerse y cuestionan obviamente la autoridad de Moshe y de Aarón, ¿ya? Entonces ahí en realidad, bueno, lo sorprendente es siempre la actitud de Moshe, ¿ah? Porque él siempre fue humilde, ¿ya? Nunca entró en discusión, en debate, nunca él se intentó validar a sí mismo, sino que puso siempre al Señor, Adonai, como aquel que era el que reafirmaba. Incluso estuvo dispuesto a que el Señor confirmara. Imagínense, o sea, viendo todas las señales por mano de Moisés, ¿cierto? De todo lo que él hizo desde que lo sacó de Egipto hasta ese momento, y aún así vemos una situación de rebelión, ¿ya? De Coré. Y obviamente todos aquellos que le siguieron, ¿ya? Más de 250 también, en los cuales probablemente había muchos del consejo, de los principales, dice la palabra, que era como un líder con todo el liderazgo, ¿cierto? Levantándose en contra de ellos. Y ahí obviamente el Señor desata un juicio sobre ellos y manda que se aparten de aquellos. Amén. Entonces ese momento el contexto de lo que está el Señor hablando en esta porción, y lo que dice es, apartaos de esta asamblea, ¿cierto? De todos aquellos, 250, más Coré, Datán, Abiram, que se habían reunido. Apartaos de esta asamblea y los consumiré en un instante. Y habló a la asamblea diciendo, apartaos de las tiendas de estos hombres malvados y no toquéis nada suyo para que no seáis barridos con todos sus pecados. Amén. Entonces aquí vemos el mensaje, apartaos. Y eso es algo que sabemos que hoy día, en este tiempo del desierto, el Señor también nos está diciendo, apártense. Apártense ¿de quiénes? De aquellos que se rebelan, de aquellos que se levantan en rebelión contra el Señor. Porque no se habían levantado en rebelión contra Moisés, se habían levantado en rebelión contra Dios mismo, porque cuando Dios designa a alguien, ¿cierto? Para que lidere esta congregación de Israel, ellos se están levantando contra el Señor. Hoy día, ¿quién es el que nos guía? El Ruach, el Espíritu Santo. Él dice, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, fíjense que hoy día la Escritura incluso habla de que aquel
que blasfema contra el Ruach no tiene perdón. Wow, es como fuerte. Y vemos acá una rebelión contra Moshe y no hay perdón. O sea, hay un juicio inminente. Entonces, desafiar hoy día la dirección del Espíritu Santo, que nos está conduciendo a su verdad, a su palabra, sería un pecado similar a lo que en este caso Coré hizo en contra de Moisés, ¿ya? Sabemos que Dios ha puesto a Yeshua, ¿cierto? Él es el que le ha levantado para que nosotros le sigamos. Y obviamente Él es nuestro pastor que está dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo. Entonces, en este versículo vemos ese mensaje, apartaos, apartaos. Dice, aquí encontramos el segundo mensaje del sello que está en el fundamento de Dios. Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca. ¿Ya? Entonces vamos a ver incluso lo que el apóstol Pablo, ¿cierto? Sabemos que él era un rabino, ¿ah? Rabino Shaul, ¿ya? Pablo, habla a Timoteo. Y aquí vemos que está conectando la misma parashá, o sea, está hablando de la misma porción. Dice, sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Amén. Entonces, está entregando el mismo mensaje. Apártense, ¿de qué? De iniquidad. Y cuando la palabra habla de iniquidad, está hablando de anomía, ¿cierto? La palabra griega anomía, que significa transgredir los mandamientos de Dios, ¿ya? O sea, la iniquidad es transgresión a los mandamientos. Es una persona que se levanta en rebelión en contra de los mandamientos. Sabemos que es el misterio de la iniquidad que está operando en este tiempo, es un ir en contra de todos los mandamientos de Dios. Fíjense, lo que está ocurriendo en las legislaciones, ¿ya? Se está aprobando, se está legalizando una serie de cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y esa es la iniquidad que hoy día está tomando el mundo. Amén. Y por lo tanto, nosotros debemos apartarnos de toda iniquidad, o sea, debemos apartarnos de todo aquello que transgrede los mandamientos de Dios, ¿ya? El apóstol Juan dice, porque el pecado es la infracción de la Torá, de la ley. Y por lo tanto, en esa infracción está el pecado. Y la iniquidad es ir en contra de todos aquellos mandamientos de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay un fundamento, ¿ya? Primero, que el Señor nos conoce. Y en segundo lugar, que tenemos que apartarnos de iniquidad, ¿cierto? El conocer al Señor nos lleva a santidad, porque el Señor dice, sed santos, así como yo soy santo. Entonces, conocer al Señor es caminar en la santidad. Pero luego también nos manda que nos apartemos de toda iniquidad. Fíjense, no solamente dice que se aparten de Coré y de sus séquitos, sino que también dice no toquen nada de lo suyo. Imagínense, incluso por ahí hay un versículo que dice no, ni siquiera toquen las ropas de aquellos que se levantan en rebelión, de los que están, cierto, empapados de su pecado. Ahora, hay que entender ese contexto entre aquellos que son del pueblo de Dios y están en rebeldía. Eso es importante, porque los que están en el mundo, ellos no conocen los mandamientos de Dios. Pero en cambio, los que se supone que estamos en él, no debemos rebelarnos conociendo, ¿cierto? Sabiendo sus mandamientos, rebelarnos en contra de él. Amén. Entonces, Adonai conoce a los que son suyos. Eso es lo primero. Él los conoce, ¿ya? Y eso implica una relación personal con él, con el Padre, a través de Yeshua. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Yeshua. Amén. Y por lo tanto, Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque al Padre nadie le ha visto jamás. Amén. Entonces es interesante cómo esta figura de que podemos estar tan alejados del Padre, tan lejos de Él, pero Él se manifiesta, se hace visible a través de Yeshua, para que le conozcamos a Él, y el conocerle a Él es conocer al Padre al que le envió. Amén.
Entonces, es interesante que esta relación con él, y ahí lo vamos a tocar también, lo mencionaba el día jueves, respecto del concepto del nombre. El nombre en hebreo, ¿cierto? Shem, ¿cierto? De ahí viene el libro Shemot, ¿cierto? Que es nombres, se refiere en un contexto hebreo a personas, ¿ya? Eso lo explicaba el otro día. ¿Y eso por qué es importante? Porque dice, vamos a ver siempre la frase, eh, les he dado a conocer tu nombre, ¿cierto? Dice también, profanaron mi nombre, ¿cierto? Eh, confesaron mi nombre. Entonces, en ese concepto estamos entendiendo de que no se trata de pronunciar el nombre o profanar el nombre en el sentido de decirlo mal o de a lo mejor decir, no, yo no creo en Dios, sino que se refiere al concepto de su persona, ¿ya? Por ejemplo, cuando en Éxodo dice, estos son los nombres, ¿cierto? De los que entraron a Egipto. Entonces, cuando está haciendo referencia a nombres, se está haciendo referencia a personas. Estas son las personas que entraron a Egipto. Entonces, cuando él dice no profanen mi nombre, lo que está diciendo es no profanen mi persona, ¿ya? Y por lo tanto, profanar su nombre es quebrantar sus mandamientos. ¿Ah? Entonces, cuando el pueblo, su pueblo peca, se va en idolatría, se va en transgresión a sus pecados, en el fondo ellos profanaron su nombre. Qué interesante eso. Entonces, cuando todos dicen, Yeshua dice ahí, creo que lo vamos a revisar, les di a conocer tu nombre. Y fíjense que hoy día uno de los mayores conflictos que hay es precisamente cuál es el nombre sagrado del Eterno. ¿Se fijan? Algunos, Jehová, bueno, teníamos Jehová, otros mencionan Jehová, otros Yahvé, otros Yahweh, ¿se fijan? Y todavía no hay un consenso en ese sentido. Por eso, el pueblo de la casa de Judá menciona a Shem, ¿cierto? Y también Adonai. Porque, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Y cómo si el Señor dice es que yo les di a conocer mi nombre? Les di a conocer tu nombre. Y fíjense que no hay ningún registro en la Escritura, por lo menos de lo que tenemos, de que Él haya dejado algo, haya mencionado el nombre de su Padre. Es como, ¿cierto? No tenemos ningún escrito en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En los textos griegos de que haya dejado ahí o haya mencionado el nombre. Entonces, más voy al concepto de que les dio a conocer su nombre, significa les di a conocer tu persona, les di a conocer tu naturaleza, les ministré tu justicia, tu rectitud, tu santidad. ¿Quién verdaderamente eres tú? Porque alguien que no profana el nombre de Dios es aquel que anda conforme a su Torá, a sus mandamientos. ¿Ya? Entonces, cuando en los últimos tiempos nos quieran hacer negar el nombre, no es que le van a decir, niega a Jesús, niega a Yeshua, niega a Yeshua. No, eso no se trata. Se trata de que nos lleven a quebrantar sus mandamientos. Eso sería negar su nombre. Fíjense. ¿Ya? Y qué interesante que la palabra nos dice que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese es el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, qué hermoso, hermano, que ese es el nombre revelado. Es el nombre, ¿cierto? Que hoy tenemos, el único nombre que tenemos para poder ser salvos. Entonces tenemos por un lado que Él nos conoce. Y en segundo lugar, que todo aquel que invoca el nombre de Adonai y se aparta de iniquidad, eso implica una vida de santidad en obediencia a los mandamientos de la Torá. Amén. Y tenemos acá Juan 17:3. Ustedes pueden buscar ahí también su Biblia. Ese pasaje es muy potente. Ya todo el pasaje de lo que Yeshua está hablando. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Hamashiach, a quien enviaste. Esas palabras las está diciendo Yeshua mismo. Fíjense cómo él está hablando, y no sé si alguien tiene ese pasaje 17:3 que pueda seguir leyéndolo un poquitito.
De en adelante, sí. O sea, o lea del 17.3 en adelante. En el 1 está diciendo, en el versículo 1 está diciendo, y estas palabras habló Yeshua mismo. ¿Ah? Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me has encomendado a hacer. Así que ahora, Padre, ilumíname junto a ti, por la iluminación que tuve contigo, sobre antes de la existencia del mundo. Yo te he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque eran tuyos, y me los diste, y han guardado tus palabras, y ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. Amén. Pero aquí dice que el Mesías le dio a conocer el nombre. ¿Mm? ¿Y cuál es el nombre? Porque acuérdense que también los antimesías, ellos prohibían predicar en el nombre, ya sea en el nombre del Padre o en el nombre del Mesías. Entonces eso también nos enseña que el nombre no solamente, el nombre nos enseña qué es lo que es la persona. Exacto, su El nombre de naturaleza. Yahweh no solamente son las características de él, sino lo que él es. Exacto. Porque recordemos que Yahweh significa el que fue, el que es y el que será. Y se compone de las 5 vocales básicas que existen en el mundo. I, A, O, Ya, O, We, 5 vocales, las que compone todo el idioma. Entonces, eso nos enseña que el Todopoderoso es el Creador, es el Redentor, y que hace todas estas cosas que hace la salvación por amor a nosotros. Entonces, por eso es que el nombre tampoco debe ser cambiado. Debe ser importante el nombre, porque cuando nosotros conocemos a una persona, una de las primeras cosas que nosotros vemos a la persona tal como es, pero conocemos su nombre. Entonces, a la mayoría de las personas no nos gusta que nos pongan otro nombre, que nos cambien el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre dice algo de ti, por algo tus padres te lo pusieron. ¿Ya? Entonces el nombre da las características de lo que es la persona. Cambiar el nombre de Yahweh, a eso tenemos que estudiarlo porque vino el Jehová. Cambiar el nombre de Yahweh a Hashem. Yo escuché de hecho a un judío que él decía que el nombre era Jehová. Sí, pero, y lo dicen varios judíos, pero tenemos que buscar en las escrituras cuál es el nombre. Y ahí le digo que hay un mundo y ahí yo creo que hay siglo. No sé si Andrés tiene algo ahí que aportar al respecto, Sí, con respecto al nombre, que él sabe igual harto de... Jehová es el cambio que hicieron los judíos para que no se pronunciara el nombre. Jehová. Porque no solamente, muchos judíos dicen, no, el nombre de Jehová, que aparece en el texto hebreo, pero ese texto ya fue cambiado. Lo que ellos no le dicen es que además de Jehová, aparece Jehová como el nombre y Yivi. O sea, que tiene 3 formas en el texto hebreo del nombre. Y eso es parte de los cambios que hicieron los judíos. Sí, no sé si estamos claros, los masoretas ahí se encargaron de, con Cuando las nosotros Nicudot. en el Salmo 68:4, Yahweh mismo le da al profeta y le dice: este es mi nombre. Y el nombre es Yah. Y a ellos le viene el acrónimo Yahweh, que fue. O Yahvé, porque la pasa que- fonética, hay una fonética, por así decir, más de índole español, o castellano, por decir, a la inglesa, en donde la V, o sea, la BAF puede ser V o W, y en eso puede influir a lo mejor la pronunciación o la transliteración, es más importante, más bien dicho, la transliteración del nombre. Uno trata de
de vocalizarlo, ¿se fija? Claro. Y ahí es donde se puede generar el Yahvé o el Yahweh. Sí, antiguamente se utilizaba más la W, sonaba O, y eso se expresa en las palabras en hebreo, shalom. La VAC, la B pequeña, es el resultado del cambio en el hebreo, es más moderno. Pero todavía los judíos yemenitas, usted lo ve que pronuncian O, U, la VAC, no la pronuncian como solamente B. Entonces, estos cambios hacen que nos desviemos de la misma palabra. Fíjense que en el Nuevo Testamento, Ah, sí, no es que para no, hoy día la parachá no es del nombre. en el mismo Nuevo Testamento hay citas del Antiguo Testamento, y por qué no pone ni siquiera Jehová en el Nuevo Testamento. Cuando el Mesías dice, yo vengo en el nombre de Yahweh, Yahweh me ha enviado a sanar a los enfermos. ¿Por qué no expresan siquiera el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Por los cambios. Amén. Yo por lo menos concuerdo que lo más acercado que podemos pronunciar su nombre sería Yahweh. Por lo menos, esa es mi... Coincido en eso. Pero no sé si puede agregar un detalle, a lo mejor, Andrés, como para cerrar el... Las experiencias y su nombre al final son cuatro consonantes y un E, un A, que es el centro de su nombre sagrado. Y después viene cómo lo pronunciamos, entonces la pregunta, cómo lo pronunciamos. Tenemos una línea de lienzo profesional, como se más. Pero yo me quedo con la revelación del Santo Libro de Moisés, la salsa, cuando es una mezcla de verbos, ¿cierto? Y guarda la eternidad, o sea, es el futuro, la vez pasado, y lo mezcla en un nombre. Y lo más hermoso, además, de creer que tenemos como la verdad y entre la pronunciación absoluta y única y demás, creo que lo que se debe buscar es esta relación con el creador. Y son conversaciones muy cosas, muy bonitas, muy interesantes, la verdad, el segundo. Pero mi comentario que voy a hacer ahora iría más por la línea de la parasha que estamos estudiando, que es bastante lindo y veo que se une con esta pequeña discusión. Y que tiene cierto Corán a rebelarse contra los hechos, o sea, contra la revelación del acto del tipo, ¿cierto? Es decir, se deben hacer las cosas. Porque dice, voy a colocar a ti como rey, ¿cierto? Como el que está dando las normas, las leyes, él es la máxima autoridad del ser. Y después vemos a su hijo, a su hermano, que ya, ¿cierto? Como el poder creador, como el sumo sacerdote, como el líder religioso. O sea, vemos que dos hermanos se reparten el poder. Y si nosotros vemos cerca de la descendencia, el primer hijo, ¿cierto?, de Leví fue Amram, y de Amram viene, ¿cierto?, Moshe y Aarón, ¿cierto? Y por lógica, porque eso defendía Coré, eso es lo que decía Coré, por lógica, el segundo hermano debería haber recibido el liderazgo, pero no se lo dieron al liderazgo, se lo dieron al último hijo. Y de esa descendencia del último hijo, porque vemos, ¿cierto?, en el mismo libro, en el 3:30 vemos que será el líder de la casa de la tribu de Kear, otro nombre, y no el de Corá. Entonces Corá, en su lógica, está diciendo, oye, debería yo haber recibido, porque por línea generacional soy yo, y no el menor. Entonces veo en esta misma discusión, tratar de guiar como por la verdad, y tratar de como que imponer, y encima después Moisés va y dice así, mira, hagamos presentamos incienso. ¿Quién está autorizado a presentar incienso? Sacerdote. Entonces, ¿quién en su querer saludo, en querer quedar como líder, está haciendo algo que él no está autorizado? Él no está autorizado, o sea, ni siquiera está usando el palito en el sentido como, oye, tú sabes que no lo puedes hacer, ¿por qué te involucra? ¿Tú quieres presentarlo? O sea, el final ya lo sabía.
Entonces, en resumen, te voy a contar con esta porción de meditar de repente de querer no estar con la verdad absoluta y creer que no puedo presentar el escenario. Y creo que es la búsqueda, así como Moisés, a través de la zarza ardiente, a través de la revelación, a través de la cercanía, para encontrar cada uno su relación. Más allá de decir, esta es la posición absoluta, esta es la correcta. Creo que esta dinámica que dejó él abierta y que esperamos que cuando nos reunamos con él nos diga, oye, quiero estar todos perdidos, nos digan, mi nombre era Pepe, qué sé yo, y no, cosas que pero es bastante entretenido porque nos hace recordar, estudiar y eso, pero creo que esa actitud, ese espíritu de poder imponerse, como de decir, esta es la forma, creo que tenemos que dejarnos y tenemos que buscar consenso. Amén. Amén. Y fíjense, este pasaje dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjense, está hablando que conozcan su persona, su presencia, porque precisamente Dios tiene muchos nombres. ¿Cuántos nombres tiene? Bueno, se ha manifestado con 72 nombres. ¿Ah? Y por supuesto que el nombre, aunque alguien lo sepa, mire, fíjense, si alguien aún tenga la pronunciación pero precisa, exacta, pero él no guarda sus mandamientos, ha profanado su nombre. Entonces esto no, por eso mismo yo creo que, amén, yo consiento, hermano, Yahweh, consiento. Creo que es lo que más se aproxima según a todo lo que es la escritura, pero aún así, esa no es la discusión. La discusión es que no profanemos su nombre. Amén. Y que le conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque la palabra con la que Él se revela va a determinar si realmente nosotros bendecimos su nombre. Fíjense. Si estamos bendiciendo su nombre o profanando su nombre. Amén. Dice, y el único Dios verdadero y a Yeshua, el Mesías, a quien tú enviaste. Amén. Y después sigue diciendo Hebreos 12, 14 al 15. Recuérdense dos cosas, conocerle a Él y apartarnos de toda iniquidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ellas muchos sean contaminados. Amén. Y también tenemos ahí en 2 de Corintios 6, del 16 al 18, ahí también vemos nuevamente a Pablo ministrando esta parachá. Está diciendo, ¿y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Elohim, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Elohim. Y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, fíjense cómo nos está hablando de conocerle a Él, ¿ya? El aprender sus mandamientos, el ponerlos en práctica, el ponerlos por obra, ¿cierto? Que es esa fe completa, que es ese creer, confiar y obedecer, determina realmente si le conocemos a Él. Y además también nos dice, apartémonos y no toquemos lo inmundo, amén, para que Él nos reciba y Él sea por Padre y nosotros seamos por hijos e hijas, dice el Shaddai, el Todopoderoso. Amén. Entonces aquí otro versículo más, 2 de Corintios 7:1, dice así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces estamos viendo acá un llamado a conocerle a Él y apartarnos de iniquidad, de pecado, de contaminación. Habla de contaminación de carne y espíritu. Amén. No hablo solamente de contaminación espiritual, no habla solamente de espiritualizar las cosas, habla de cosas concretas, ¿cierto? El Señor nos ha enseñado a no contaminarnos en cuerpos. Amén. Por eso hay una relación entre lo que comemos y la santidad.
Amén. Ahí el libro de Levítico, fíjese que en la vez que él menciona, sed santos como yo soy santo, está dando indicaciones de comida. Pero precisamente la palabra aquí nos está diciendo que nos limpiemos ¿de qué? De contaminación de carne, de cuerpo y de espíritu. Amén. Entonces una santidad completa, cuerpo, incluso el apóstol dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados, irreprensibles delante de él. Amén. Entonces fíjense el énfasis que está haciendo el Señor en esta escena de determinar una sentencia, un juicio, que es fuerte el castigo que da a Coré y a todos los que le seguían, y esto tiene que ver con la santidad. Amén. Y con apartarse de todas aquellas contaminaciones y pecados. Si seguimos leyendo, versículo 27 al 30 dice, y se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, y Datán y Abirán salieron erguidos, ¿cierto? A la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Adonai me envió para hacer todas estas obras, y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como sentencia cualquier hombre, entonces Adonai no me ha enviado. Pero si Adonai crea algo extraño, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Adonai. ¿Amén? Entonces aquí Moisés obviamente da la indicación de que se aparten de sus tiendas, ¿ya? Y fíjense la actitud de Datán y Abirán, erguidos, ¿o no? Sí. ¿Cómo es Aquí vengo yo. cómo queda la cizaña? Erguida. ¿Cómo es el trigo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hizo en todo momento Moshe? Dice que se postró sobre su rostro inmediatamente, intercediendo, clamando, Padre, ten misericordia, no los mates, no los elimines, por uno, por favor. O sea, fíjense la actitud. Siempre una actitud de intercesor, una actitud de misericordia. Nunca tuvo una actitud de juicio, pero sí dejó todas las cosas en él y dijo, Señor, tú eres el que confirmas. Tú eres el que confirmas quién te va a servir. Porque Moisés nunca se levantó el solo. Es más, cuando Dios llama a Moisés, ¿qué dice él? Soy tardo para hablar, es que puros pero. ¿Cierto? Y el Señor hasta como que lo anda ahí. ¿Ah? Entonces Moisés no hay que, yo voy, no, Señor, yo me las puedo acá, ¿ah? Yo tengo mi talento, no. ¿Ah? Él siempre humilde. Entonces él sabía que él no se había llamado. El Señor simplemente que lo utilizó para todas esas manifestaciones. Entonces, fíjense, aún en esta rebelión, en este levantamiento que tiene en él, aún así, su actitud humilde. O sea, eso realmente es sorprendente. Por eso la palabra dice que no hubo otro hombre tan manso, humilde como Moshe. Interesante notar que Coré, Datán y Abirán eran parte del pueblo. Eran parte del pueblo de Israel y habían recibido la Torá, habían salido de Egipto. Pero, ¿cómo estas personas viviendo los milagros, viendo las grandes hazañas que Yahweh hizo dentro de su pueblo, porque ellos le van a preguntar a Moisés y a Aarón en el verso 3, ¿por qué le van a preguntar a Moisés? ¿Por qué entonces ustedes se levantan por sobre la congregación de Yahweh? O sea, ¿qué nos llevó que a pesar de vivir con ellos, de convivir, ver las hazañas, los milagros, las provisiones que hizo Yahweh, qué nos llevó a ellos a dudar de él? ¿Qué piensan ustedes? No sé, es como lo mismo que aquellos que vieron todo el poder, los milagros y las señales de Yeshua y aún así No creyeron. no creyeron. Y aún así pagaron, fíjense, pagaron para ocultar evidencia. O sea, yo no sé, yo cuando leo esa palabra que dice salieron erguidos y me hace acordar la cizaña, me hace ver de que hay otra simiente que es contraria. Incluso él les dice, vosotros
¿cómo queréis hablar cosas buenas siendo malos? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, fuerte. Yo creo que ahí algo había, porque yo creo que nadie que realmente es un hijo de Dios tiene esa actitud. Yo creo que siempre podemos decir, puedo yo estar equivocado. Y lo otro veo en Coré, una actitud así como, yo puedo, acá, yo estoy capacitado, yo tengo derecho, porque si él se pone en la actitud de cuestionar, en este caso al gran Moshe, creo que es una actitud de personas que tenían una superioridad o a lo mejor no eran realmente hijos de Dios. Y yo creo que por eso el Señor también es tan categórico con su juicio de exterminarlos. No hay una posibilidad, ya arrepiéntanse y los voy a perdonar. O sea, creo que ya habían llegado a un nivel importante de confirmar el liderazgo de Moisés y a su hermano Aarón que como sumo sacerdote. Y también porque ellos no estaban respetando la voluntad de Yahweh. Sí. Estaban desobedeciendo a lo que él había designado. Correcto. Es que yo creo que esa es la diferencia de una rebelión. ¿Ah? Una rebelión incluso puede ser hasta un poco consciente de lo que está haciendo. Claro, Pero nuestra vivencia diaria que tenemos, nosotros vamos en un grupo, como que nos quiten una gripe fuerte, entonces cuando somos sanados, vemos la mano de todo poderoso, reconocemos la mano de todo poderoso, pero el mundo no lo ve así. El mundo cuando sana, se toma su pastilla, es realmente parte del infierno que permitió esa curación. Y sin saber que hasta podía haber muerto, pues una gripe, que no se curó bien. Entonces, ellos, a pesar de que vivían, creían en los señales, pero no creían en el todo. Tenían cierta falta de fe y de amor al poder también. yo creo que lo que usted dice también me hace sentir un poco, nosotros dentro de toda la enseñanza que fuimos recibiendo en la iglesia, había muchas cosas contradictorias. Por ejemplo, Dios mismo dice algo y de repente aparece alguien diciendo, es que Pablo dijo otra cosa. Cuando todas las palabras de Yeshua, que tiene más autoridad que Moisés, nunca contradicen la escritura, nunca contradicen lo que el Padre dijo. No contradice ninguno de sus mandamientos. Pero de repente vemos esa aferrarse, yo creo que ese también es como una especie de rebelión media, no sé si consciente o inconsciente, por supuesto, de decir, pero es que acá la palabra dice otra cosa que aparentemente contradice la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos a veces qué escogemos nosotros. Hay momentos que decir, yo le creo a Dios. Y si alguien me está diciendo, es que el apóstol Pablo dice otra cosa, yo tengo que decir, bueno, a ver, o Pablo realmente está diciendo eso, o están interpretando algo mal del apóstol Pablo. O sea, tengo que dudar más bien de que realmente si Pablo es un apóstol del Señor, él pueda estar diciendo algo que es contrario a lo que Dios dice. Entonces ahí donde yo creo que hay personas que se levantan en una especie de rebelión porque tienen a Pablo a veces como Dios más que al Señor mismo. Yo he visto mucho eso dentro de la iglesia cristiana, la teología paulina, y de ahí se arman cosas que incluso contradicen lo que Yeshua dice y lo que el Padre dice. Yo creo que eso también es una especie de rebelión, porque se están revelando a la palabra misma de Dios y están cuestionando lo que Dios realmente dice y lo que realmente Yeshua dice. Yo creo que eso a lo mejor si lo aplicamos en un contexto, porque imagínense que yo siempre digo esto, a veces no reparamos en que Dios escribió con su propio dedo los mandamientos. O sea, si hay algo, hay un libro, por decir en la Biblia, que nos dejó Dios escrito, son esos. Todo lo demás lo escribieron profetas, hombres, mensajeros, apóstoles, pero fíjense que si hay un libro en la escritura que lo escribió Dios mismo con su dedo,
y lo dejó escrito en piedra para luego escribirlo en nuestro corazón, es Dios. Y dudamos de esa palabra. No, es que ahora hay algo nuevo, es que ahora Dios cambió esto, no, es que ahora eso no... Entonces, ahí yo creo que hay fíjense, una rebelión dentro del pueblo, porque esta rebelión no fue con los egipcios, esta rebelión no fueron con otras naciones, fueron con el pueblo mismo. Entonces hoy día vemos rebelión dentro de la iglesia, de la eclesía del Señor. Y eso es lo que Dios nos manda a tener cuidado, que siempre antes de nosotros determinar algo, escudriñemos y nunca despreciemos el fundamento. Amén. Amén. Dice número 16:30, pero si Adonai, dice acá está diciendo Moisés, pero si Adonai crea algo extraño, o sea, algo inusual, algo diferente, y la tierra abre su boca, mire lo que estaba pidiendo, y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Adonai. O sea, yo ahí en ese momento veo realmente a Moshe colocando como una especie de condición, como una especie de confirmación, pero muy radical, o sea, muy impactante, categórica, porque no es que caigan muertos ahora, porque no, es que justo le dio un infarto, el hermano estaba con un problema de corazón y murió, no. Así como medio sospechoso, no, tenía que ser algo, pero realmente que no era algo común para que confirmara que habían despreciado a Adonai. Ya, las palabras hebreas que han sido traducidas como algo enteramente nuevo, ¿cierto? Como algo extraño, algo nuevo, son briá y bará, ya que significan creación y crear. O sea, que algo nuevo se cree, que algo nuevo suceda. Y estas palabras, ¿cierto? Bará son las mismas que se utilizan en Génesis 1:1 en la creación, ¿ya? Bereshit bará Elohim, o sea, en principio creó Dios los cielos. Exacto. Esa palabra bará solamente se utiliza cuando Dios hace algo, cuando Dios crea algo. No se utiliza para el hombre, cuando Dios crea o hace algo, no. Ese bará solamente está relacionado con Dios. Esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Este fenómeno no se había dado en ninguna ocasión anterior. Amén. Con esta señal Dios confirma, primero, que Moshe no había hablado ni actuado por sí mismo, como Yeshua. Yo no hablo por mí mismo, yo no hablo por mi propia cuenta, que la rebeldía en contra de Moshe manifiesta el menosprecio contra Adonai, o sea, todo aquel que se rebela contra Yeshua se está rebelando contra aquel que le envió, contra el Padre que le designó, y las consecuencias de la rebeldía son o serán, ¿cierto?, en el juicio que viene, desastrosas. Fíjense que a todos los rebeldes el Señor los va a arrojar ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces ahí también vemos similitud. Seguimos leyendo, la tierra se abrió, número 16 del 31 al 35. Al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido y la boca de la tierra fue abierta y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré con sus pertenencias. Y ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y salió un fuego de parte de Adonai que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces vemos acá, primero abriéndose la tierra, yo no sé, con ruido, con terremoto, tragando las tiendas completas. O sea, no era un hoyito chiquitito, era probablemente algo grande. La gente tuvo que huir de sus alrededores y mientras estaba descendiendo fuego y consumiendo a los 250 otros líderes principales que se habían revelado. Algo interesante dice que la boca fue abierta y fueron tragados vivos al Seol. Algo en el cual sabemos que el concepto infierno, infernus, es algo muy moderno, es algo muy posterior, principalmente en la Edad Media. Pero la palabra hebrea es Seol, ¿ya? Y el Seol está abajo, es donde todos los que duermen, ¿cierto? Y descansan, descienden al Seol. ¿Y qué están esperando? Dice la palabra, la resurrección. Por eso ese concepto de que uno lo dice obviamente con frases bonitas, está en el cielo,
el Señor se lo llevó al cielo. Ese concepto todavía no, o sea, no es un concepto bíblico, porque más bien el mismo apóstol Pablo dice que ellos duermen. Usa el concepto para aquellos que están muertos, ellos duermen. Porque fíjense que va a suceder a la final trompeta, dice los que estaban muertos van a resucitar. En ese momento recién ellos van a levantarse. Entonces, en este caso, las personas descienden al Seol cuando mueren, pero en este caso descendieron vivos al Seol. O sea, no murieron y se fueron al Seol, sino que se abrió y fueron tragados. Entonces, algo que solamente Dios puede hacer. ¿Ah? ¿Eso después resucitan o se quedan ahí? Dios tenga misericordia, no sea ellos Porque se lo- si van a tener una nueva oportunidad o ya con ese juicio pagaron su sentencia y no sé, Dios tendrá misericordia, no, ahí desconozco, ¿ya? Pero es una muestra también de aquellos que van a ser arrojados al lago de fuego. Amén. Vemos acá, dice, y la boca de la tierra fue abierta y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré con sus pertenencias. Pero acá hay algo interesante, miren, dentro de del juicio, porque Dios es amor y fuego consumidor, ¿ya? Vemos acá misericordia, porque vemos que los hijos de Coré no fueron tragados. No fueron tragados por la tierra. Al ver las consecuencias del pecado de su padre, se arrepintieron y fueron salvos. Porque se arrepintieron. Y después tenemos registro de 11 salmos escritos por los hijos de Coré. Y eso está eso está en otro versículo, en Números 26, un poquito más adelante, ahí dice, y abrió la tierra su boca y los tragó juntamente con Coré, mientras el fuego devoraba a los 250 puestos como señal, pero los hijos de Coré no murieron. Entonces, aún así, yo creo que en un juicio hay lugar a arrepentimiento. Porque Coré es juzgado, pero sus hijos dicen, mi papá está mal, Sí, pues papá, lo reconocieron, siento, está revelando, yo me arrepiento, yo me descuelgo de esta. ¿Ah? Y se salvaron. Entonces, fíjense cómo también antes se creía que el pecado de los padres lo cargaban los hijos, ¿cierto? Sí, la maldición. Los padres comieron, ¿cómo se dice? Las uvas agrias y los hijos sufren la dentera, o sea, la sensibilidad de dientes. Pero dice, no, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa? Que si el padre es pecador y el hijo se aparta, el hijo va a alcanzar misericordia. Solo dice, creo que Ezequiel 18. Sí, Ezequiel, el profeta. Claro. Incluso también Yeshua menciona algo similar cuando va a liberar al endemoniado Gadareno, creo que es, si preguntan, él está así porque sus padres pecaron. Yeshua le dice, no es que sus padres hayan pecado, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar de que esas maldiciones, ¿cierto? Como aprendimos un poquito las maldiciones generacionales, ojo, ¿eh? Es como que hay gente que piensa, no, es que esto es una maldición generacional que yo tengo, hermano. Así que, claro, es como, no, es que bueno, yo tengo que cargar con esto. No, en realidad esas maldiciones son cortadas. ¿Cuándo? Cuando uno se vuelve a la obediencia. Porque recuerden que el origen de las maldiciones, hermanos, son determinadas por Dios mismo. Dios determina bendiciones para los que obedecen y maldiciones para los que desobedecen. Entonces, cuando uno entra en obediencia, hermanos, las maldiciones se cortan solitas. Se cortan solas. Usted no tiene que, no, es que lo vamos a liberar, es que vamos a meter ahí en, no, hacer ahí claro, esas cosas que hacían. No, hermano, por más cosas que le hagan y le pongan, si usted no vuelve a la obediencia, esas maldiciones no pueden ser cortadas. Entonces, las maldiciones se cortan con la obediencia. Dice, por eso la palabra lo dice incluso en Éxodo 20, dice que él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero
tiene misericordia de millares que guardan sus mandamientos. Estuve analizando esa palabrita que castiga. Estuve lo digo, pero también tiene otro significado que es más esclarecedor. Es no que castiga tanto, sino que supervisa la maldad de los padres Correcto. y sigue los hijos. Correcto. Y se perpetúan los hijos. Porque pensábamos que no, esto es de mi padre, como mi padre fue así, yo también debo que, pero si tú no estás en estas cosas malas, no tienes por qué venirte. Entonces, él supervisa, revisa, si tenemos lo malo que fue mi padre en tal caso, si lo fueron, él revisa, supervisa, que no esté en nosotros para ayudarnos. Correcto. Correcto. Entonces también esas creencias un poco de maldiciones generacionales, obviamente estas se van a transmitir si los hijos continúan el mismo pecado de sus padres. Pero si el hijo se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Sí. Y será cortada de toda maldición y toda consecuencia. ¿Ah? Entonces eso es importante también ver acá que está a través de los hijos de Coré, se apartaron del pecado de sus padres, se arrepintieron y ellos permanecieron. Incluso su descendencia llegan a ser salmistas. Hermoso, ¿ah? Así que, hermano, este es el tema de cómo hayan sido nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. Es que siempre como que andan buscando, no, es que seguramente tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, así que por eso tú tienes esto. No, hermano, esto se corta volviendo a la obediencia, porque la obediencia es la que va a traer la bendición sobre nuestras vidas. Más fuerte, Natita. Sube el volumen. No, hable nomás, hable. Vamos. Es muy importante. Hable nomás, porque no se dice. si no la voy a retar. Ay, De no, la no obediencia. recuerdo, no. Que se Pero cortan estaba las hablando de maldiciones. las maldiciones, de la obediencia. Se le fue. Ay, Ya, ahora me van a retar a mí. pero va por ahí porque algo de inclusive las enfermedades también se cortan, porque el papá o la mamá es diabética, ¿por qué tenemos que ser diabéticos los hijos si nos cuidamos? Sí, es cierto, es cierto. También, fíjense, ¿qué es lo que le dice el médico? Ah, esto es hereditario. Ya, ahora se corta. Es que también hay una predestinación, dice el padre que somos predestinados desde antes de la formación. Fundación. Pero aquellos quienes vuelven a la obediencia a la Torah. Sí. Entonces, claramente nosotros venimos con una descendencia natural. Es indio, tiene Elohim, como que cargamos, la seguimos, claro, obvio, por ende. Y es como natural, pero aquí en el padre, y nosotros nos volvemos a la Torah. Ya no pasamos a ser parte de esa descendencia natural, sino que pasamos de la descendencia de él, y va cambiando ahí nuestro ADN, los genes, porque de la Torah cambia nuestro ADN. Hay una transformación. Hay una Transformación. el leer la Torah y el practicarla cambia nuestro ADN, y ahí Correcto. nuestra descendencia natural se va limpiando, se va santificando. Un poco esto que Es interesante porque, bueno, hoy día se ha descubierto de que el ADN carga toda la información. No solamente información de piel, color de ojos, sino que también incluso los gustos. Los gustos de una madre pueden ser codificados genéticamente a un hijo y pueden ser transmitidos. Por ejemplo, que la mamá comía mucha cebollita, mucho tomate, y al hijo le encanta el tomate y la cebolla. A mí no. A mí no, y ahí sufro yo. Entonces, ¿qué pasa? De que es impresionante porque el ADN es creación de Dios y transmite una cantidad de información que incluso muchos ni siquiera todavía descubren. Le llaman ADN negro porque no tienen idea, oscuro, perdón, que no saben de qué se trata. Pero es increíble, hermanos, que cuando tú oyes estas palabras y las haces carne, esta Torá se está codificando en tu ADN. Y lo que antes para ti era una tentación ya no lo es, porque ya está codificado en ti. Y estás transmitiendo
bendición a tu descendencia. Y se va la maldición. Cuando estás en desobediencia, en pecado, el pecado está codificado. Por eso el apóstol decía, lo que no quiero, eso hago. ¿Ah? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque hay pecados que, el pecado en el fondo, que es el Yetzer Hará, ¿cierto? Que viene casi como, se transmite a todos los hombres, a todas las personas, viene codificado. Pero la Torá, la palabra, sus mandamientos en nosotros traen vida, traen transformación y bendición. Y ese proceso se consumará con la transformación en el arrebatamiento. Será un cuerpo que será completamente santificado. ¿Ah? Por eso el Señor, ¿qué está haciendo? Escribiendo en nuestro corazón. Es una forma de decir que Él está escribiendo en nuestro ADN su Torá. Por eso dice que comeremos del árbol de la vida. Por eso se trata de comer, se trata de introducir no solamente oidores, sino hacedores. Amén. Entonces, es profundo el tema, pero lo comento a raíz de que se va a comenzar a escribir en el ADN. ¿Ah? Así que cuidado. Números 16, vamos a guardar los archivos ahí, los TikTok en el ADN, eso están diciendo, imagínense, qué trivial, pero profundísimo el tema. Fuego extraño, número 16 del 36 al 38, habló Adonai a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Quitad los incensarios de bronce de en medio de los que han sido abrazados, y esparce allí el fuego extraño, porque ellos santificaron los incensarios. Con los incensarios de los que pecaron contra sus almas harán planchas martilladas para recubrir el altar. Por cuanto fueron traídos ante Adonai y santificados, serán pues por señal a los hijos de Israel. Y sigue diciendo, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce de los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados, y los laminaron para recubrir el altar como recuerdo para los hijos de Israel, que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante Adonai, y no llegara a ser como Coré y como su séquito, conforme Adonai había hablado por medio de Moisés. Entonces, como lo mencionábamos, solamente el incienso podía ser ministrado por los sacerdotes, y eso se hacía en el lugar santo. Amén. Entonces eso estaba establecido para los descendientes de Aarón, para sus hijos como sacerdotes, ya no para el resto de los levitas. Entonces vemos acá que de este fuego que cayó, es lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. Ellos entregaron fuego extraño. Acá se habla de lo mismo, fuego extraño. Y vino fuego del cielo y los consumió. Entonces, vemos de que con estos incensarios que quedaron allí, ya que eran de bronce, se aplastaron, se hicieron láminas y se recubrió el altar. ¿Cuál altar? El altar de los sacrificios. ¿Ah? Por eso algunos le mencionan el altar de bronce. ¿Ah? ¿Por qué? Porque fue recubierto. Como señal, ¿para qué? Para que el pueblo no se levantara nuevamente en rebelión. Por ahí también la serpiente de bronce, ¿se acuerdan la que levantó Moisés después? También hay bronce, una serpiente que es levantada para sanidad, ¿cierto? El altar de los sacrificios también nos relacionan con la expiación de los pecados, y así Yeshua es levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que cree en él, cree y le obedece, tenga vida eterna. Amén. Y, oye, pero este pueblo, como dice la palabra, duro de cerviz, y yo creo que no podemos juzgar nosotros, porque eso también son medios duraznos, ¿ah? Medios duritos. Pero fíjense, pasa eso, yo creo que yo estaría todo asustado allí, pero dice, pero al día siguiente. No espero nada. Oye, yo ya con eso, yo estoy ya encerrado en mi tienda, no quiero salir. ¿Ah? Pero al día siguiente los hijos de Israel, ahora la congregación, ¿ah? Porque primero fueron principales, ¿cierto? Con un liderazgo allí, pero acá ahora los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros hacéis morir al pueblo, o sea, acusando a Moisés y Aarón de que lo estaba haciendo morir. Se volvieron hacia la tienda de reunión y he aquí la nube la había cubierto.
y fue vista la gloria de Adonai. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron hacia el frente de la tienda de reunión, y habló Adonai a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos Te mostraron su rostro. cayeron sobre su rostro. Yo no sé cuántas veces Moisés le salvó la vida, ¿eh? Sí. Y si no hubiera Eh, pasado eso, oh, O sea, varias veces, ya en el Sinaí también, le dijo Moisés: ¿sabes qué? Los voy a destruir a todos y de ti voy a hacer una nueva nación, de nuevo, así como Abraham. Pero él intercedió. Y acá dice otra vez: Moisés, apártate que los voy a consumir. O sea, ya es demasiado. O sea, estaba harto ya. es fuerte, hermano. Es fuerte. Pero, claro, en la entrada de la tienda y en la entrada del tabernáculo. Ellos no podían ingresar, pero se acercaban a la tienda. Ellos de ahí veían la nube, veían el fuego. Lo que pasa es que también hay que entender de que Moshe entraba, escuchaba la voz y salía. Entonces decía: oye, a lo mejor no está puro chamullando, ¿ah? Y Pero Aarón sí, pues, claro. Entonces dice: toda la congregación murmuró, y así fue desatado el ángel de la muerte. ¿Ah? Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ah? Probablemente un ángel poderoso que iba, pero así, matando a miles por segundo. ¿Ah? Esto nos enseña que el lashon hara, que es la lengua maligna, desata poderes dañinos. Un ángel destructor tiene el derecho legal para obrar donde hay murmuración. Aprendamos a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor. Amén. Entonces esto también está escrito para que tengamos temor del Señor y tengamos cuidado muchas veces levantarnos contra Él, contra su palabra. Amén. Mire que todo esto está por ejemplo. Y tenemos ya finalmente dos clases de rebeldía: una rebeldía oculta y una rebeldía abierta. ¿Ya? Esos dos tipos de rebeldía, entonces, la vemos también en esta parábola de Yeshua, que dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero dijo: hijo, vete hoy y trabaja en la viña. Y él respondiendo dijo: no quiero. Pero después, remordido, fue. Y acercándose al segundo dijo lo mismo. Y él respondió, dijo: sí, señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen: el primero. Yeshua les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. Entonces fíjense que a veces uno dice: Señor, yo no quiero, pero si después lo hace, eso se considera como obediencia. Pero en cambio dice: sí, Señor, yo voy contigo, amén, yo te hago caso, y no le hace después. Eso es rebeldía. Entonces por eso también muchos de esos pecadores a los cuales Yeshua se acercó, comía con ellos, fueron al final más obedientes que aquellos que decían que eran obedientes. Amén. Entonces ahí hay un tema de apariencia. Muchas veces podemos aparentar o podemos ver a alguien y decir: oh, esta persona es súper santa, pero en realidad no lo es. O alguien que diga no, y a lo mejor dice algo y se compromete, pero después no lo hace. Y alguien que dice: no, hermano, yo no quiero ir, después va. Eso vale. Amén. Yo creo que todos ya partimos de la desobediencia. Pero si al final somos obedientes a Él, somos considerados como aquellos que hacen la voluntad del Padre. Amén. Digo rebeldía oculta y rebeldía. Abierta. O sea que la rebeldía oculta es que dice: sí, no, sí, yo. Y después no. Y eso en general es cuando uno también se compromete a algo. No lo cumple. Por eso dice que tú sí sea así y tú no. O sea, no. Y claro, no prometas lo que no vas a cumplir. Mejor no prometas. Mejor calladito. Porque por la boca muere. ¿Cierto? Eso no dice en la Biblia, pero en ese sentido es para que aprendamos también a ser temerosos de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que nos comprometemos, y seamos sinceros de corazón. Que hay veces hay cosas que nos cuestan, pero finalmente, si al final obedecemos, eso se cuenta como obediencia. Bien, y entonces llegamos al final. Dice en esta parábola nuestro rabí Yeshua:
nuestro maestro Yeshua dice, tenemos un ejemplo de los dos tipos de rebeldía. El que dice y no hace es rebelde y está manifestando una rebeldía oculta y no hace la voluntad del Padre. El que tiene rebeldía abierta la manifiesta con palabras y hechos. Pero en este caso vemos cómo hubo arrepentimiento, ¿cierto? En el hijo, en el primero, que tenía rebeldía abierta. En el otro no. La pereza, dice, también es una forma engañosa de rebeldía oculta, o sea, aprender los mandamientos y no ponerlos en práctica. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moshe no podía detenerla como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a morir en lugar del pueblo. Amén. ¿Sabemos quién es el único que se puso entre Dios y nosotros? Yeshua. Él es el que intercede por nosotros, es nuestro mediador, aquel que detiene la plaga. Amén. De la muerte. Así que siempre nos conduzcamos en obediencia, nos cuidemos de lo que vimos acá, rebeldía, murmuración y todo ese tipo de pecados. Amén. Amén. Bien. Esta es la segunda lilla. Es la segunda lilla, ¿ah? De la que revisamos hoy día. La tercera. Perdón, la La tercera. cuarta. La tercera, sí, la tercera lilla, ¿ah? Del tercer día. Claro. Bien, muchas gracias por la corrección ahí. La de la vara de Aarón. Sí, Sí. es un poco de eso, lo Bien, último de la hermanos, plaga. comentarios, aportes, preguntas. Quedamos claritos, ¿o no? Es interesante ver el paralelismo que existe entre Moisés y nuestro Mesías. Esa parte que usted comentó allí de que Moisés dijo, por eso sabrán ustedes que fue Yahweh quien me envió a hacer todas estas cosas. No lo hago de mi propia voluntad. Mm, Y nuestro Mesías también, él no hacía nada por su propia voluntad. todo en obediencia. Es lo contrario que muchas veces nos enseñaron en las iglesias, que él creaba cosas nuevas, que él hacía cosas por su propia iniciativa. Claro. Sin embargo, él procedía a todo, hacía todo por parte de Yahweh. No Así es. hacía nada que no estuviera dentro de su Torah. Así No es. se apartaba de estas cosas. Amén. Es el gran ejemplo para nosotros. Eso es muy cierto, es una verdad que hoy día al estudiar, ¿cierto? La Torá, vemos todo lo que habló Yeshua y entendemos también lo que hablaron los apóstoles, lo que habló Pablo, o sea, nunca contradice, nunca, todo es mala interpretación, ¿ah? Mal entendimiento precisamente por desconocer el fundamento. Entonces Yeshua en ese sentido dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se hizo humilde y en todo fue obediente. En todo fue obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí vemos un ejemplo. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no podemos poner la mirada en ningún otro hombre. Ya en ningún otro, tenemos que incluso cuestionar lo que una persona puede decir conforme a la palabra. Porque uno es hombre, uno se puede equivocar. Y por lo tanto, ningún pastor, apóstol puede decir algo que vaya en contra de lo que Dios haya dicho, contra de lo que Yeshua dice, porque no hay otro mayor. Entonces ahí es donde tenemos que revisar y hemos ido aprendiendo muchas cosas que aprendimos, muchas doctrinas, enseñanzas que son propias de la iglesia cristiana que no necesariamente son lo que la palabra nos enseña. Y ahí es donde tenemos que corregirnos, tenemos que revisar, ¿cierto? Tenemos que escudriñar la escritura, tenemos que revisarla y la verdad es que la Torá es el fundamento para poder entender correctamente todo lo que después leemos, incluso hasta en Apocalipsis. Entonces, interesante eso, hermano. No sé si alguien más quiere comentar algo, aportar. Yo solamente me tiene súper impactada el rezo.
Mm. Amén. Amén, así es. Lo que tú dices, Anita, es interesante porque en ese tiempo cuando Yeshua se manifiesta a su pueblo, a los judíos, eh, ellos lo cuestionan a Yeshua, cuestionan sus palabras. Incluso le dicen, ¿acaso tú eres mayor que Moisés? Y Yeshua es el que le habló a Moisés. ¿Ah? Entonces, wow, o sea, al contrario, Yeshua mismo hablaba muy bien de Moisés y confirmaba la palabra de Moisés, porque lo que Moisés habló fue lo que él mismo le dijo. Entonces, qué impresionante es eso, ¿ah? El respaldo que Moisés tuvo y obviamente Yeshua, quien es el mismo, la palabra misma, ¿cierto? Que les hablaba a ellos, pero aún así ellos, muchos, no todos, cuestionaban y no obedecían su palabra, porque no eran más como de los de Coré, ¿ah? De Datán y Abirán, más de los que escuchaban y lo seguían. ¿Alguien más? Calle ahora. No, diga, hable ahora, calle para siempre. Raúl, Sí, amén. Los hermanos también ahí. Eso, Marcos. hola, bendiciones. Quería compartir unos aportes que ayer mientras estábamos estudiando con mi esposa veíamos con respecto a esta paracha. Respecto al modo operandi que tenía Coré, lo ponen como un mal ejemplo dentro de las escrituras para no seguirlo. Y dentro de eso lo encontramos en Judas. En Judas capítulo 1, versículo 11 dice, «Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaban al error de Balaam y perecieron en rebelión como Coré». Estos tres ejemplos lo hemos visto anteriormente y podemos darnos cuenta de que ese es un error el tener ese tipo de forma de estatus de vida. Muy por el contrario de lo que nos pide nuestro Abba, de que nos enseña también en su escritura. En el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, al hombre que causa divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y continúa pecando, siendo condenado por sí mismo. Las personas que son rebeldes, las personas que no se quieren sujetar a algún tipo de autoridad, siempre andan causando divisiones en vez de estar con un criterio de unánime buscando de Dios, siempre tratan de criticar y buscar los lados negativos para poder desviarnos del camino de la verdad y la justicia. El apóstol Pablo también exhortaba con respecto a esto y nos decía que teníamos que estar firmes en la manera de nuestro actuar, que no siguiéramos los caminos que nos habían propuesto estas personas que andaban equivocadamente en rebelión. Y uno de los ejemplos máximos que tenemos respecto a la rebelión es el mismo caso que se crea con Satanás, que él se rebeló en contra de toda autoridad de nuestro Padre Eterno. Entonces, si nosotros queremos andar en luz, tenemos que ser hábiles y tenemos que estar atentos a todos los mandatos y los estatutos que Él nos dejó, ser muy eficientes en cuanto a poder cumplir con los estatutos que Él nos demanda para que podamos crecer todos a la luz de la escritura. Así que eso quería comentarles como aporte de que ayer estábamos viendo con mi esposa el tema de cuán porfiaditos somos a veces, que no queremos aceptar el hecho de no parar el tema de lo que es la murmuración. Nosotros muchas veces, consciente e inconscientemente, podemos estar hablando de alguien y eso no es correcto. Entonces también tenemos que ser hábiles en mantener nuestra boca cerrada, si no hacer algo para edificación. Tengamos la precaución de no andar criticando a nuestras autoridades, porque también la palabra nos dice que toda autoridad es dada de parte de Dios. ¿Qué nos manda la Escritura? A bendecirles, a poder ser personas que puedan estar orando por sus autoridades.
Y eso fue un tema de reflexión que me ha dado vuelta en este último tiempo, porque a pesar de que no me gusten alguna autoridad o que no esté de acuerdo con el pensamiento, yo tengo que entregarlo al Padre y decir, Señor, tú dirige. Padre, te pedimos de que tú bendigas a nuestra nación y por eso también es importante que bendigamos a Israel, que es súper importante que también estemos orando por el pueblo escogido de Dios. Eso, eso quería compartir con cada uno de ustedes. Amén. Marco, muchas gracias ahí por su aporte también. ¿Alguien más que está? Ah, aquí, Solita? Sí. No, algo así como el ejemplo que nos da Corey, que realmente vivimos la vida cotidiana, o sea, yo creo que cada cosa que pasa en la Biblia era para enseñanza para nosotros también. Entonces, lo que él hizo hoy día existe mucho dentro del, bueno, de los grupos de las iglesias que pensamos muchas veces que estamos en la verdad, quizá un grupo sí, un grupo no, y nos apartamos de alguna manera, igual como nos pasa con él. Que dentro de todo, que no podría decir, este era el pueblo, estaba viendo milagros todos los días, y aún hizo así, y hoy día igual existe gente que sabe la verdad y sigue haciendo lo malo y sigue estando ahí y contaminando el resto. Entonces digo gracias a Dios por los que podemos ver y decir estamos mal acá, vamos para allá. Sí, amén. No, eso es muy potente porque fíjense cuando Yeshua predicaba que decía arrepentíos y convertidos. Pero hermano, arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de quebrantar los mandamientos de Dios. Ese es el arrepentimiento. Entonces, nosotros todavía tenemos que seguir arrepintiéndonos. Eso es lo que nos va a nosotros a mantener siempre en el camino correcto, una actitud de aprender, una actitud humilde, una actitud de confesar nuestros pecados. A veces decimos, ay Señor, esto como que no lo entiendo, no sé, no, ¿cierto? Pero si después, wow, y lo hacemos, eso vale. Más que decir, hoy no, sí, amén, Señor, sí, está bien, y no lo hacemos. Entonces estamos en un proceso. Pero fíjense cómo el Señor ante esa rebelión ya que es consciente, que él también conocía que esa rebelión venía del corazón, el Señor los cortó. Entonces a veces es fuerte que el Señor los corta. A veces, ¿cuántas veces escuchamos que la salvación no se pierde? Nosotros podemos... Oiga, hoy día me desperté a las 11:30 de la mañana, desperté. Muy bien. Oh, sí, Sí, me tenés puse a caretuto. escuchar la radio. Sí. Oye, yo creo que esta fue una señal, porque justo iba a comentar lo que el niño que habló recién. Sí, aprovecho de comentarlo con ustedes, para que ustedes también me den su feedback, que es lo que hablaba Marco con respecto al tema de las autoridades. Se supone claro. que la Sigue. teníamos que someter autoridades. Entonces, a mí cuando escuché eso, me vino al tiro Romanos 13:1, porque por años nos han enseñado que tenemos que someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por el mismo Elohim. Pero nosotros tenemos que considerar cuál es el origen de esto, y esto cae directamente en el Imperio Romano, que para poder lograr, cuando Constantino fusiona el pueblo cristiano con el pagano, la manera que ellos tenían de poder controlar al pueblo y que no tuvieran revueltas, fue modificar y agregaron ese texto Romanos 13:1 y otros textos que también están dentro del texto. Entonces, esa es lo que dijo Marco y lo que él estaba meditando. A mí, discernimiento es un error tremendo porque está basado en una transpolación y en una enseñanza cristiana. Y cabe mencionar que el cristianismo tenemos que entenderlo y que tenemos que tratar de erradicarlo lo antes posible. Es un constructo humano, fue algo construido por el hombre, no por algo divino. Entonces, además, es algo demasiado tardío y por lo demás es algo demasiado maquillado. Entonces, lamentablemente, este tipo de conceptos, este tipo de enseñanzas se siguen manteniendo y no han sido identificadas.
y al no identificar un foco de pérdida de sangre, por decirlo así, porque uno se está desangrando poco a poco cuando uno tiene un accidente y tiene una hemorragia. Por lo general, uno cuando encuentra a alguien en la calle y lo atropellan, uno busca hemorragia, si que hay alguna obstrucción de la vía aérea alta para poder ayudar y que la persona se mantenga estable, no se encuentra. Pero lo más peligroso es aquella hemorragia que no se logra identificar. Y esa hemorragia no se ve. Entonces uno tiene que ir al pulso, empezar a revisar y a verificar si que la persona tiene pulso, si está respirando, si no está respirando. Claramente el pulso baja rápidamente y la latencia te indica de que hay una pérdida de sangre. Lo mismo es esto. Ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanza llevan al error porque la única autoridad que nosotros tenemos es Yahshua o Yeshua, como dice Raúl. Entonces, otra cosa es, si yo me basara en lo que Marcos dice con respecto a Romanos 13:1, de que debemos someternos a nuestra autoridad, porque está impuesta por Dios, tendríamos que obedecer todo el gobierno que hoy día tenemos del movimiento LGTBI, hacerle caso en todo lo que ellos nos dicen, habernos vacunado, porque si no estamos faltando a ese mandamiento, estamos faltando a esa enseñanza, no nos estamos sometiendo a esa autoridad y estamos en rebeldía. Entonces, tenemos que tener claro a quién nosotros tenemos que servir, quién es nuestra única autoridad y nuestra única autoridad es el Mashiach, es Yahshua. Nadie más, no hay autoridad, ni de un pastor, ni de un líder, porque ese tipo, esa figura no existe, no existía en el pueblo hebreo. Tenemos que recordar que todos los personajes y el mismo Yahshua no son cristianos, son hebreos de línea judía. Por ende, nosotros debemos apegarnos a nuestra raíz y no a algo que fue construido por el mismo hombre. El mismo Jesús histórico que aparece no es el mismo Jesús cristiano que hoy día nos han enseñado. No podemos construir un castillo desde el piso 15 hacia arriba. Tenemos que tener claro que necesitamos si las bases están en el Tanaj. Y el Tanaj, junto a los apócrifos, complementan lo que les falta. Entonces, no se puede confiar en el Brit Hadashah plenamente, ni en el texto completo, porque si bien es cierto, hay textos que han sido maquillados, manipulados, hay otros textos que se han adjudicado a ciertos autores que en el fondo no escribieron los libros y se han sacado de contexto. El mismo Pablo es uno de ellos que se le han atribuido un montón de libros, pero en verdad él no escribió todos los libros que se dicen o todas sus cartas, sino que fueron escritas por los seguidores que continuaron después de la muerte de él. Entonces, eh, en mi discernimiento, para mí es súper delicado este tema porque tiende a confusión y a llevarse. Y decir que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, yo creo que es desafortunado eso, porque en el fondo nos haría entrar en enemistad con el mismo Yahweh, partiendo de la base que tendríamos que aceptar el matrimonio igualitario, lo cual es una abominación ante Yahweh. Y si lo hacemos a él, nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemistad con él. Entonces, ahí se cumple lo que dice Raúl delante, que cuando nos vemos enfrentados a ciertos textos que dicen una cosa y hay otros textos que dicen otra cosa y no conversan, es cuando uno tiene que tener claro que para poder afirmar una enseñanza, para poder afirmar algo, un comentario, uno tiene que tener datos, porque los argumentos no son pruebas de algo. Los datos a uno le dan evidencia de poder argumentar y poder armar un poco el rompecabezas, pero no necesariamente esto nos lleva a verdad. Siempre que se enseñe algo, que alguien esté presentando o compartiendo su propuesta, tiene que tener a lo menos entre 2 a 3 testigos, y esos son textos bíblicos, que prueben lo que uno está diciendo. Lamentablemente con el tema de la autoría no hay muchos textos que hablen de eso, o sea, con suerte pueden haber dos, pero no es una enseñanza que se vea a lo largo del Tanaj, ni del Brit Hadashah, ni que tampoco estén presentes los apócrifos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado porque a veces se colocan enseñanzas en una parte o en un texto y se repiten en otro, pero no tienen una línea o no tienen esa coherencia neuronal que tiene el texto completo. Eso. Y lo otro que habló un hermano venezolano, creo que estaba ahí, Andrés creo que se llamaba, y hablaba con respecto al tema de que el nombre era Jehová.
y él decía que los judíos le proponían o decían que este nombre era válido también. Y hay que tener cuidado cuando que los judíos, cuando uno tiene una información, uno tiene que presentarla e identificar quiénes son para poder examinar cuál es la información que estas personas están proponiendo. Y esa información viene del código Alepo que hablaba y que proponía que uno de los nombres que podían ser era este. Y hay un personaje que es judío, no sé si es judío, no podría atreverme a decir que es judío, pero es Nehemías Gordon, y él encontró unos rollos, unos papiros antiguos de la época medieval, y estos rollos finalmente dicen que el nombre Kadosh es Jehová. Lo curioso que estos rollos los tiene solamente él y llevará por lo menos más de 10 años con estos rollos que jamás ha entregado o le ha compartido a la academia para que lo puedan contrastar. Si se revisa ese papiro, hay información, el lenguaje que se utiliza ahí es demasiado tardío, demasiado, ni siquiera aparece en libros minúsculos. Entonces, si yo digo que tengo una evidencia o que si yo repito algo que dice otra persona y yo no tengo la certeza de lo que se está diciendo, también estoy pecando de acuerdo a lo que dice el texto. Entonces, con respecto a eso, se cumple lo que dice Raúl cuando nos vemos enfrentados a dos textos o a tres textos que dicen cosas distintas, tenemos que prestar atención, detenernos, leer lentamente y empezar a revisar. ¿Cuál es el hilo neuronal? ¿Cuáles son los patrones que se repiten dentro del texto y empezar a revisar directamente en el Tanaj? Revisar los apócrifos, complementarlo un poco con la iconografía para ver y tener mayor comprensión de lo que estamos abordando, porque afirmar algo con respecto a un solo texto, que por lo demás es una de que tenemos que someternos a esa autoridad. Me voy a basar y con esto voy a terminar. Y estuvo con sus apóstoles, lavó los pies a cada uno. Él ah, no quiere, porque si es el mismo Elohim y tiene un lenguaje bastante escueto. El texto tiene un lenguaje bastante escueto, lo cual dificulta un poco descubrir el mensaje. Por eso es bueno ir complementando la información y no quedarnos con lo que tenemos del cristianismo, dado que el cristianismo se debe entender como un constructo humano y no como la verdad absoluta, ya que nuestro Elohim es de origen hebreo y no es cristiano. Podemos definirlo también el cristianismo como una deformación o una mutación de algo que en algún momento fue parte de algo más grande y que tomó una forma distinta y que el Imperio Romano inventa un término, lo patenta y esa patentación la empiezan a alimentar y le empiezan a dar forma de algo que realmente no es. Eso les quiero compartir, no sé qué opinan al respecto. Yo soy bastante crítico con el tipo de enseñanza que de repente se comparten, pero bíblicamente y textualmente la información es súper clara. Ahora, cuando uno se ve enfrentado a estas situaciones, eh, se complica el panorama. No sabe qué decir o no encuentra las palabras o no encuentra la significancia. Pero Mm. sí es bueno revisar esto y tener mucho cuidado con lo que se habla porque a veces uno repite porque la repitió Nehemías Gordon y dijo que el nombre era Jehová, o porque dicen que es bíblico dar el diezmo, o porque dicen que las maldiciones de generaciones siguen existiendo, cuando en verdad el texto es súper claro y habla claramente que los hijos no se hacen partícipes de los pecados de sus padres, ya que si ellos son obedientes, quedan fuera de todo esto. Entonces, es importante tener eso y siempre estar en modo vereda, hermano. Estar Amén. en contraste de la información y de lo que se nos entrega. Si bien es cierto, no podemos manejar el texto al revés y al derecho,
pero sí podemos ir a contrastar lo que nos están entregando, lo que nos entrega Raúl, lo que yo les estoy compartiendo a ustedes. Vayan, revisen, investiguen y digan, Juan Enrique nos está vendiendo la pomada, nos está vendiendo los quesitos, ¿es verdad o no es verdad? Lo que Lo sí, revisan, lo contrastan y dicen, ¿saben que esto es así o no es así? Y el mismo texto les va a confirmar. Eso, hermano. bien, muchas gracias, Juan Enrique. Ahí se anduvo cortando un poquito la conexión, acá por lo menos para nosotros, así, pero te escuchamos las ideas principales y lo estamos comentando acá para cerrar un poquito las ideas respecto precisamente de la sujeción, o entre comillas, esa sujeción, una que aparentemente la escritura dice sujetados a vuestros pastores. Eso tengo yo mismo que decir, lo que no lo dice la escritura en el original griego, ¿ya? No dice literalmente sujétense a los pastores, ¿ya? Sino que dice sean dóciles o déjense enseñar, ¿ya? Pero no hay, el concepto de sujeción realmente no existe a hombres. Coberturas y sujeciones no existe en ese concepto hoy día moderno. Porque dicen, ¿usted qué está sujeto? ¿Usted sujeta a alguien? No, hermano, yo me sujeto al Señor y a su palabra. Y todos somos un cuerpo porque estamos sujetos a una cabeza y esa cabeza es Cristo, el Mesías. Y por lo tanto, yo creo que el concepto de lo que Dios ha repartido son ministerios que son servicios. El pastorado, el maestro, el apóstol, son servicios. ¿Para qué? Para edificar a los santos. No son jerarquías ni títulos, ¿ya? De autoridad sobre los demás. Y eso es muy importante. Y es por lo mismo, si eso no aplica, ese concepto no aplica para la iglesia, ¿cuánto más, hermanos, nosotros nos vamos a sujetar o a someter a autoridades paganas? Lo que nosotros siempre va a prevalecer es nuestra obediencia al Señor y a su palabra. Si una autoridad dicta algo que es en contra, yo no me puedo someter. Y fíjense lo que pasó un poquito, lo comentaba Juan Enrique en la pandemia, muchas iglesias se sometieron a pedir un pase para ir a la iglesia o a cerrar sus iglesias. Yo les pregunto, ¿qué pasó cuando el Imperio Romano prohibió reunirse a los creyentes? ¿Ellos fueron obedientes a la autoridad o se siguieron reuniendo? Habría desaparecido la iglesia, pues. Ellos se reunían a escondidas, arriesgando su vida. Se escondían en catacumbas, se escondían, pero se reunían. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, fíjense, que las iglesias se cierren, que se sometan a lo que ellos dicen, que si usted no se hace o no se pone tal cual cosa, que va en contra de sus principios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Juan Enrique es muy cierto. Muchas iglesias dijeron, sí, es que nosotros tenemos que someternos a la autoridad porque la Biblia dice que tú tienes que sujetar. Pero ahí vemos un poquito esa manito, ¿cierto? Que no concuerda con la escritura en general. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque se van a venir indicaciones, leyes, ¿cierto? De parte de las autoridades que no van a ir acorde a la palabra y eso nosotros no podemos ampararnos a ese texto de decir es que nosotros tenemos que someternos, sujetarnos a la autoridad porque Dios las puso. Yo le puedo asegurar que Dios no las ha puesto. ¿Ah? Si ellos dicen, si ellos obviamente están del lado del bien y obran en justicia, por supuesto, todo lo que es justo es nuestro. Todo lo que es correcto es nuestro, pero si algo va en contra de los principios que el Señor nos ha entregado, eso no puede ser. Y es por eso que cada varón, dice la Escritura, está sujeto a Cristo, a la cabeza. Ya no hay hombres sujetos a hombres. Por eso cada padre de hogar es la cobertura de su casa. Amén. Y cada padre no le va a rendir cuentas al pastor, al apóstol, no, le va a dar cuentas al Señor. Porque si lo sujetamos a las autoridades, no podríamos cumplir los mandamientos, no podríamos. No, pues ya no. Y eso es lo que quieren ellos, que cada vez, pero no podemos, porque cada vez nos van a dar, entender de hacerles caso a ellos, pero a la vez perder nuestras almas. Correcto. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces hay que tener cuidado con todo lo bueno que se supone que ellos muestran a través de la televisión y todo, como bueno. Pero es malo con nosotros. Entonces, ahí donde, y cada vez va a haber más peticiones a nosotros a que salgamos a ellos. Y ahí hay que tener esto. Porque por eso, vamos de más, sí. de más no.
Esta parachá es fuerte porque está diciendo apártense, Sí. apártense. Hoy día hay iglesias que se están alineando a las leyes LGBT. Claro. Hay iglesias que se están alineando a eso. Y uno que tiene que hacer, es que tenemos que sujetar a la autoridad porque eso es lo que van a ir a predicar. No podemos. Hermano Edgardo. La paracha comenzó precisamente en que Corey y su séquito, los levitas y parte del pueblo, los principales, cuestionaban lo que había puesto Yahweh, lo que había dicho, la Torah que había establecido, establecer a Moshe y a Aarón como autoridades. Entonces, lo mismo ocurre con la implantación de las autoridades. Nosotros debemos seguir y obedecer las leyes en cuanto estén alineadas con la Torah de Yahweh, Correcto. con la palabra de Yahweh. Correcto. Así Allí. es. Entonces, nuestro pueblo, Israel, que la mayoría está en rebeldía, ¿verdad? En rebeldía porque sinceramente no aceptan al Mesías. ¿Ves? Entonces, ya allí hay un conflicto de poder en el cual ellos van a ir en contra de esa figura mesiánica, en no reconocer a nuestro Mesías. Entonces, no todo lo que ellos van a decir es correcto. Entonces, nosotros no podemos someternos plenamente a la autoridad de ellos. Solamente en la medida en que ellos hablen la palabra de Yahweh correctamente y se guíen por ella correctamente, podríamos nosotros seguir esos consejos. ¿Me entiendes? Así es. No se ve. Amén. Sí. Ahí tenemos que nosotros filtrar, discernimiento Revisar. y Dios primero. Y su palabra. De ahí, ya que me lleven preso, eso ya no será parte de lo que habrá que disponer por ser obedientes a él. Amén. Así que amén. Yo creo que harto que comentar, quizás analizar, pero por el tiempo, la hora, vamos a quedar aquí. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir a ver quién tenemos ahí en la conexión. A mi suegro ahí. No sé si me escucha. A ver si puede levantar una oración. Y antes de terminar, saludamos a mi suegrita linda, Ahí está, Evita, ahí que está. está de cumpleaños. Está de cumpleaños. ¿Se puede decir la edad o no? No, mejor. Muchos años llenos de vida. Amén. Vida eterna. Si no me retan después. Pero 20 siempre. Raúl, la hermana cumplió 20 siempre. 20 siempre. 17. Ustedes conocen ahí el código. Amén. Así que damos gracias por ella, por un año más de vida y su fidelidad. Así que el Padre la llene de salud, de fuerza y sean muchos, muchos años más. Amén. Sanita. En el Señor, sanita. Amén. Bien, bien. Oramos entonces. Un abrazo. Amén, amén. Amén. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Se escucha bien, Raúl? Muy bien, Bien. muy bien. Ok, bueno. Amén, amén. Bueno, mi esposa ayer cumplió 50 años. O sea, no tiene cuenta, 50. No tiene cuenta. Amén. Ok. Gracias a Dios. A ver. Padre amado, le damos muchas gracias. Gracias porque cada vez aprendemos más, cada vez estamos más enfocados, Padre, en lo que usted quiere para su pueblo. Gracias por las enseñanzas, de los comentarios. Gracias. Todo eso suma, Padre, para que tengamos entendimiento y finalmente cumplamos su palabra, Padre, en obediencia y seamos, Padre, con respecto o bien de acuerdo conforme a lo que usted quiere para su pueblo. Vemos la rebeldía, Padre, de antigüedad. A veces lo vemos como historia, Padre, pero también tenemos que darnos cuenta que también nosotros tenemos rebeldía dentro de nosotros. Y que muchas veces, Padre, cometemos el error de ellos mismos, quizás en otros aspectos. Así que solamente nos queda arrepentirnos, como dice la palabra, apartarnos y pedir perdón, Padre mío. Así que le damos gracias por la palabra
También le damos gracias porque la semana, Padre, se oró por Jorge y Jorge sanó. También le damos gracias porque hace 2 o 3 semanas oramos por Baltasar, un chiquitito, Padre, y también está de alta. Así que, Padre, gracias por la respuesta a sus oraciones que hemos tenido y gracias por esta linda reunión, Padre, que es edificante para nuestra vida. Por supuesto, le pedimos que cada uno de nosotros, según la necesidad, seamos capacitados para entender más la palabra suya, Padre, hacer la vida, testificar de su palabra, Padre, y no solamente ser oidores, sino que ser hacedores de todo lo que usted nos enseña. Padre, muchas gracias, y toda bendición sea para cada uno de nosotros, para los asistentes y los que no pudieron estar. Toda bendición sea en Yeshua, Padre, nuestro Mesías, el que fue, el que es y el que ha de venir. Amén y amén. 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 Bien, nos despedimos todos. Ahí. Chao. Gritos, Chao. papá. Chao. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Jorge Andrés. Hacen bien, bendiciones. Chao, Marco. Jorge, ¿cómo está el papá, Jorge? Nos vemos. Amén, ahí está el papá. Bendiciones. Solamente seguir orando, Jorge, no, seguir orando más. ¿Ok? Bien, nos despedimos. Que tengan un lindo Amén. día. Shabbat shalom. Chao, abracito Lucas. para Mateo. Shabbat shalom. Chao, Raulito. Chao, Raulito. Chao, Jimenita. Chao, Chao. hija de Rocío. Chao, chao. Chiquita, chao, chao.